y nos va a presentar el tema reactores nucleares de investigación. Querido ingeniero Francisco, la sala es suya. Hola, no sé si me escuchan o me ven. Eh, Estaba Sí, sí. escuchando. No supe cambiarme el nombre, entonces aparece Fran nomás, pero claro, soy Francisco Cabrera, el expositor. Eh, Estoy conectado con dos partes, entonces voy a compartir el computador. Precisar de que, claro, yo soy de Chile, actualmente trabajo en un reactor nuclear, el reactor nuclear experimental chileno. No soy el encargado, pero sin embargo soy operador del reactor, porque, bueno, para nosotros existe el jefe del reactor, los supervisores del reactor, los operadores del reactor y un oficial de protección radiológica. Entonces, la figura de encargado del reactor como que no existe en nuestra legislación y yo intuyo que vendría siendo así como el jefe del reactor. En mi caso, yo soy un operador del reactor nuclear de Chile y claro, conmigo se contactó la gente de Atómica, yo también trabajo para Atómica y les voy a dar una charla, así que voy a esperar compartir pantalla. Am, Si tienen cualquier duda o consulta, me pueden preguntar, me pueden interrumpir si quieren. Y vamos a empezar. Eh, Voy a ver cómo compartir esto. Ahí la pantalla. Ya, ahí ven el computador. Ah, ya, entonces, inicialmente iba a hablar de reactores nucleares, pero como vi que es un club de física nuclear, dije, bueno, hay que partir primero con la física nuclear. Entonces, vamos a hablar de generalidades de física nuclear y reactores nucleares. Entonces, primero, y lo más importante para hablar de física nuclear es saber la estructura de la materia. O sea, nosotros tenemos que entender que estamos rodeados de materia y la materia tiene distintas formas, uno la puede ver de distintas maneras. Entonces, lo más natural es que uno se pregunte, bueno, ¿qué es la materia? O sea, es algo que uno desde pequeño se pregunta y a grandes rasgos uno puede decir que todo lo que nos rodea es materia, todo lo que es tangible, podría decirse. Entonces, la materia puede ser sólida, líquida o gaseosa. Por lo tanto, los juguetes son materia, los globos, como están aquí en la imagen, son materia, el agua también es materia, y toda la materia tiene partes que son demasiado pequeñas para ser vistas. Entonces, esto es súper fundamental porque muchas personas piensan que uno tiene que ver las cosas para que existan, pero en realidad, en este caso, la materia, claro, uno la puede ver, sentir, pero si uno la empieza a descomponer en sus componentes constituyentes, llega un punto en el que es difícil verla. Son tan pequeños que uno ya no puede verla. Entonces uno empieza a estudiar propiedades de la materia con otros efectos, sin poder verla necesariamente. Entonces, claro, uno tiene los constituyentes de la materia. Uno lo puede decir, bueno, está lo macroscópico, ¿cierto? Es lo que uno puede tomar, por ejemplo, como los celulares, el computador, las mochilas. Y después están como los cristales, ya empiezan a ser del orden de los nanómetros, pequeños. Y luego están los átomos, ¿cierto? Que son, como se ve acá, del orden de 10 a la menos 10 metros. Y luego está el núcleo atómico, que es del orden del 10 a la menos 14. Y bueno, esto tiene sus componentes, que son los nucleones, que son más pequeños aún. Y luego están los quarks. Y bueno, y después uno puede seguir profundizando, pero me quise detener aquí porque en realidad lo que a nosotros nos importa es llegar a la física nuclear. Entonces, uno en la escala de la materia más o menos piensa en 10 elevado a cero, ¿cierto? Un centímetro o bueno, un metro es lo macroscópico. Y en realidad la física nuclear es nuclear porque partió enfocándose en el núcleo atómico. Entonces es 10 a la menos 14 metros, alrededor de 10 a la menos 14 metros. Son 14 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces es acá a donde queremos llegar hoy día. Y, y bueno, a grandes rasgos, entonces uno tiene los átomos, que son importantes, el núcleo atómico,
y los constituyentes del núcleo atómico, que son los núcleos. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, bajo esta lógica, hay tres partículas que son clave, que son el protón, el electrón y el neutrón, ¿cierto? Yo imagino que todos más o menos entendemos un poco qué es cada partícula, o qué es un protón, un electrón y un neutrón, qué los diferencia, ¿cierto? Aquí tenemos una imagen bastante antigua del átomo, pero vamos a ocupar esta mientras, para entender de que en realidad en el núcleo, que es lo que está aquí en el centro, ¿verdad? Está el neutrón y el protón. En este caso el protón está azul, el neutrón está en rojo, y fuera del núcleo están los electrones, ¿cierto? Lo que se ve aquí en verde. Bueno, esta imagen del átomo, que es bastante famosa, y cuando uno habla de átomos, en realidad es la que aparece en todos lados, pero los que estudiamos física sabemos que en realidad no es así el átomo, y sabemos que en realidad después de esto, que bueno, claro, estaba Rutherford, estaba Bohr, em, salió Schrödinger, y también empezó toda la teoría ondulatoria. En realidad se descubrió de que en realidad el átomo no es así. Y voy a mostrar un videito que está acá, que yo encontré en YouTube, que es este, ¿cierto? Em, entonces, lo voy a agrandar más, minimizar esto, ya. Entonces, uno sabe que los átomos, actualmente, la mejor representación es la que vamos a ver ahora, ¿verdad? En este caso, un átomo de hidrógeno, donde esto de acá son los electrones, ¿cierto? Y los electrones tienen cierta probabilidad, porque uno tiene una función de onda, ¿cierto? Uno resuelve, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, resuelve en para los distintos niveles, y se da cuenta de que en realidad el electrón no está girando, como estábamos viendo recién, en una órbita plana, sino que los electrones tienen probabilidades, y estas probabilidades convergen en ciertos lugares, o sea, hay una función de onda, uno resuelve y encuentra lugares donde es posible encontrar los electrones, donde no es posible, y una gráfica de estas probabilidades, de dónde podrían encontrarse los electrones en el átomo, es lo que se muestra a continuación. Como ven aquí arriba a la derecha está el hidrógeno, con los números el N4, el L3 y bueno, el M+1. Entonces, estos son los números cuánticos, ¿cierto? Y en este caso, bueno, uno ve el núcleo estaría justo acá en el centro. Por ejemplo, aquí sería el átomo de hidrógeno con otro N, ¿cierto? Entonces, uno ya sabe que el átomo está compuesto y que tiene distintas capas, ¿cierto? Los electrones pueden estar pueden tener distintas probabilidades de ubicarse alrededor del átomo, ¿cierto? O alrededor del núcleo en realidad. Y estas probabilidades en algunos lugares es cero, como se ve acá, y en algunos lugares es muy alta, entonces está la densidad de probabilidad. Ok. Los electrones se encuentran alrededor del núcleo, tienen ciertas funciones de probabilidad, ¿cierto? Las funciones de onda, y los electrones, ¿qué importancia tienen? Bueno, los electrones le entregan las propiedades químicas a la materia, ¿cierto? Nosotros, basado en los electrones, podemos diferenciar mucho, o las capas electrónicas, podemos discriminar básicamente los átomos, o los núcleos, o más que nada los átomos, y así fue como se pensó originalmente. Entonces, uno tiene, bueno, los símbolos atómicos, que es el lenguaje que uno tiene que ocupar. En el símbolo atómico tenemos el elemento que está en X, A y Z, ¿cierto? El número Z en este caso sería el número atómico, y el de arriba sería el número másico, que sería el número de protones más neutrones, número en el núcleo. Entonces, con esta base se crea la tabla periódica. La tabla periódica, como ven acá, que yo creo que todos conocen, básicamente discrimina los elementos por los electrones, ¿cierto? Y por su número de protones. Entonces el hidrógeno, ¿qué se dice? El hidrógeno tiene un protón y un electrón, ¿cierto? De ahí se salta el helio es 2 porque tiene dos protones y dos electrones, ¿cierto? Entonces, el número que está acá, arriba a la izquierda, es el número
que da cuenta de la cantidad de protones que tiene el elemento, y cada una de estas columnas da cuenta de cómo están ubicados los electrones, ¿cierto? Entonces uno le puede asignar ciertas propiedades a los elementos dependiendo de cómo estén ubicados los electrones, ¿cierto? De en qué capas se encuentran y cómo son estas capas. Entonces uno los va asignando y le va asignando los grupos, que fue la idea original. Entonces, y aquí al final, cuando las capas están completas, uno dice, bueno, son los gases nobles, ¿cierto? Porque es difícil que interactúen, porque las interacciones en la materia son principalmente interacciones eléctricas, electrónicas. Entonces, los electrones producen enlaces entre los elementos, entonces genera el enlace covalente o el enlace iónico, y por lo tanto se crean las moléculas, ¿cierto? Entonces, los elementos que son los gases nobles, es difícil que interactúen porque tienen estas capas de valencia llenas. Pero, si uno ve esta tabla, que es la tabla periódica de los elementos, eh, uno también tiene que saber que esta tabla está incompleta, así como vimos que el átomo, en realidad el dibujo o la imagen que tenemos del átomo ya no es la imagen actual. Bueno, la tabla periódica está bien, da cuenta de los elementos estables y cuenta de los protones y los electrones, los clasifica, pero en realidad cada elemento tiene como hermanos, podríamos decir, ¿cierto? En realidad no hay un solo tipo de hidrógeno, ni un solo tipo de helio, ni de litio, ni de berilio, sino que cada elemento tiene muchos hermanos, que podríamos decir. Entonces, hay tres tipos de hidrógeno y varios tipos de helio, y así, mientras más al final de la tabla periódica, más hermanos va a tener. Entonces, estos hermanos se llaman isótopos, ¿ok? Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un protón y un electrón, es el normal, el que uno conoce mayoritariamente, pero también tiene un isótopo, que es el deuterio, y el deuterio, ¿en qué se diferencia? Bueno, el deuterio también tiene un protón, también tiene un electrón, pero además tiene un neutrón, tiene otra partícula más en su núcleo. Y además del deuterio, también está el tritio, que está acá en verde. El tritio que tiene, también tiene un protón, también tiene un electrón, pero además tiene dos neutrones en su núcleo. Entonces, estos tres elementos, que son el hidrógeno estable, el deuterio y el tritio, electrónicamente no tienen diferencia. Entonces, si por ejemplo yo tengo una molécula de agua, H2O, y tiene hidrógeno, deuterio o tritio, no va a haber diferencia en la parte electrónica. O sea, estos tres elementos, estos tres isótopos, van a generar enlace y van a generar una molécula de agua. Pero la diferencia está en el núcleo, porque el núcleo del hidrógeno es solo un protón, el núcleo del deuterio hay dos partículas y en el del tritio ahora hay tres partículas. ¿Ok? Entonces, nuclearmente son distintos, pero le- su interacción eléctrica o electrónica no se va a ver afectada por esto. Entonces, la definición un poco más formal de los isótopos es que un átomo de un elemento químico dado puede tener un número diferente de neutrones en el núcleo sin afectar las propiedades químicas. Y cada uno de estos átomos, con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, es un isótopo diferente del núcleo. Además, hay muchos isótopos. O sea, la tabla periódica en realidad está llena de isótopos. Un ejemplo acá es el que estoy mostrando, por ejemplo, el del carbono. Carbono 12 es estable, el carbono 13 es estable y el carbono 14 es radioactivo. Entonces, si uno ve la tabla periódica, el carbono solo aparece acá, ¿cierto? Como 6 carbon y da cuenta de que como que hubiese un solo elemento, pero en realidad, por ejemplo, el carbono tiene dos elementos estables, ¿cierto? El carbono 12 y el carbono 13. Y además tiene otros que son inestables, los cuales se llaman radioactivos, ¿ok? Entonces, por aquí está entrando el concepto de inestabilidad, el concepto de radioactividad. La diferencia de estos tres isótopos está en el núcleo, principalmente. Como se ve acá, en amarillo están los electrones, en azul están los neutrones y en rojo están los protones. Por lo tanto, el carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones.
el 13 tiene 6 neutrones, o sea, 6 protones, pero además tiene 7 neutrones, o sea, se le agregó uno. Y el carbono 14, bueno, tiene 6 protones también, pero ahora tiene 8 neutrones. Entonces, algunos isótopos son estables y otros son radioactivos. Aquellos que son radioactivos son aquellos isótopos inestables. ¿Ok? Entonces, uno puede ahora construir una tabla, que ya no es la tabla periódica, sino que se llama la tabla de los nucleidos, o en este caso la tabla de Segre, donde ubica todos los isótopos. Entonces, uno acá, como ven azul, se aumentan los neutrones y en Z, bueno, se aumenta el Z, o los protones. Entonces, por ejemplo, acá el neutrón no tiene ningún protón. Entonces está solamente el neutrón. Y acá el hidrógeno está un poco a la izquierda, porque el hidrógeno 1 no tiene neutrón. Después está a la derecha el hidrógeno 2, el 3, 4, 5, 6, y así va aumentando. A la derecha va aumentando el número de protones. Por lo tanto, uno puede, por ejemplo, ver el litio. Está el litio 6, el litio 7. Usualmente en negro están en esta tabla, en negro son los elementos estables, los que uno ve en la tabla periódica, y en azul son los inestables, los isótopos inestables o radioactivos. Entonces el litio, por ejemplo, tiene dos isótopos estables, pero además tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que son inestables o radioactivos. ¿Ok? Y estos elementos radioactivos pueden tener más neutrones o menos neutrones. Por ejemplo, el carbono. El caso del carbono está el 12 y el 13, que son los estables. Si yo le aumento los neutrones en el núcleo, entonces pasa 12, 13, 14, 15, 16 y puedo llegar hasta el 22. Pero a su vez puede haber un carbono que tenga menos neutrones. Entonces, en vez de tener 6 neutrones, va a tener 5, 4, 3. Entonces va hacia la izquierda. ¿Ok? Esta tabla, bueno, la tabla de Segre, tiene una particularidad, porque cuando la construyeron los científicos, uno esperaría, a priori, o la primera impresión que tenían ellos, es que siguieran una línea recta los elementos estables. O sea, los elementos estables que están acá en negro, si uno los sigue proyectando para todos los elementos, entonces uno esperaría que los estables tuviesen la misma cantidad de protones que de neutrones. Pero la realidad no es así. Y cuando se construye esta tabla, en este caso está, fíjense, en el eje vertical están los neutrones y aquí en el horizontal están los protones. Cuando uno la construye, se da cuenta que en realidad tiene una curvita, ¿cierto? Entonces, la recta que se ve acá dice número protones partido, o sea, neutrones dividido en protones igual 1. O sea, son todos los elementos que tienen la misma cantidad de protones y neutrones en el núcleo. Y en realidad, los elementos estables están sobre esta recta. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitan más neutrones que protones. Entonces, a medida que uno empieza a aumentar el Z, cada vez se requieren más neutrones para lograr la estabilidad de los elementos. Entonces, a medida que hay más protones en el núcleo, más neutrones se necesitan para que el elemento sea estable. De otro modo, va a ser un elemento reactivo, o va a ser un elemento inestable. ¿Ok? Y por lo tanto, uno se fija que aquí los más cercanos, por ejemplo, uno partió del hidrógeno, ¿cierto? Con la tablita está acá. Helio, litio, berilio. Por ejemplo, el carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. Todavía está en la recta. Pero a medida que uno empieza a aumentar el número de protones, empieza a aumentar el Z, esto se empieza a desviar, ¿cierto? Y ya los elementos que son más pesados están muy lejos de la recta. ¿Ok? Entonces necesitan muchos neutrones. Por ejemplo, acá dice 1,5. Ya estos elementos que tienen un Z, por ejemplo, de 120. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ¿por qué ocurre esto? Bueno, uno se trató de averiguar, se empezaron a realizar experimentos, y una de las primeras cosas que se dieron cuenta es que existe algo que se llama la energía de enlace. La energía de enlace eh, es la energía requerida para separar un núcleo en sus componentes. Por lo tanto, por ejemplo, acá hay un núcleo donde están los protones en amarillo y los neutrones en rojo. Si yo mido la masa de este núcleo,
es distinta a medir la masa de cada protón por separado y de cada neutrón por separado. Si yo sumo la masa de cada constituyente por separado, es distinta a la masa del núcleo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los nucleones forman el núcleo del átomo, y este núcleo atómico es estable, por lo tanto, uno dice, bueno, llega como a un mínimo de energía. Y este mínimo de energía se traduce en que la masa disminuye. Hay una diferencia de masa. ¿Ok? Entonces, acá abajo, un nucleón, que puede ser un protón o un neutrón, dentro del núcleo, tiene menos masa que su masa en reposo fuera del núcleo, lo cual es un poco contraintuitivo inicialmente, pero debido a que uno espera que los elementos sean estables, esta estabilidad no sea perturbada fácilmente, entonces hay una energía que mantiene los núcleos confinados, ¿cierto? O que mantiene las partículas confinadas. Por lo tanto, tiene que haber una diferencia de energía. Y acá es lo que se define como defecto másico. Entonces, el defecto másico es esta diferencia principal. El defecto de masa de un núcleo se define como la diferencia entre la masa real del núcleo y la suma de las masas de sus constituyentes, los protones y neutrones, los que estábamos hablando recién. Por ejemplo, en este caso, el deuterio, que es H2, ¿cierto? Está el electrón acá fuera del núcleo, muy lejos, y en el núcleo está el protón en rojo y el neutrón en gris. Entonces, si uno ve la unidad de masa atómica, es 2.014102, como está aquí a la derecha. Y si uno ve la masa de sus componentes y la suma, da 2.016490. Por lo tanto, es mayor, ¿cierto? Y esto se le llama el defecto másico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Escucha alguien? ¿No? Ok, continúo. Entonces, tenemos el defecto másico, y el defecto másico es súper importante, porque si uno empieza a ver la energía por nucleón, o la masa por nucleón, se da cuenta de que en realidad eh, no es igual para todos los átomos, ni para todos los núcleos. En este caso, bueno, es una imagen, en realidad no es un gráfico, pero es una conceptualización, que la masa por nucleón es mayor para los núcleos más ligeros y menor para el hierro. El hierro es el mínimo, acá, si uno toma la derivada, aquí la derivada es cero, y, y tiene un valor intermedio para los núcleos más pesados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, mientras más masa por núcleo, eh, la energía que los mantiene unidos es menor, ¿ok? Por núcleo, podríamos pensar. Entonces, es importante porque si uno ve ahora los elementos de la tabla periódica, por ejemplo, acá está a la izquierda el hidrógeno, después está el helio, el litio, bueno, acá está el oxígeno, el fierro, y acá al final está el uranio. Por lo tanto, el uranio va a necesitar una energía y yo voy a poder liberar sus componentes o fisionarlo, ¿cierto? Porque tiene una energía, o sea, una energía de enlace por nuclear que es más alta que la energía, por ejemplo, que tienen acá, los elementos más bajos. Por lo tanto, esto explica que los elementos de Z alto son más propensos a fisionarlos y los elementos de Z bajo son los que uno tendría que fusionar. ¿Ok? Entonces, de aquí parte como el concepto de fisión nuclear, donde la fisión nuclear, por lo tanto, es la absorción de un nucleón, o sea, de un neutrón, por un núcleo de uranio. Y este suministra la suficiente energía para causar una deformación del núcleo original. ¿Ok? Y la fisión ocurre cuando las fuerzas eléctricas repelentes dentro de un núcleo dominan las fuerzas nucleares fuertes que la atraen. Y el proceso de fisión resultante puede producir muchas combinaciones de pares diferentes de núcleos más pequeños, que son los fragmentos de fisión. Aquí, si no les queda muy claro, vamos a ver un video donde YouTube es siempre nuestro amigo. Entonces, ya. Acá se ve en el centro, este sería el núcleo del uranio 235, que es un isótopo del uranio, y en rojo
están los neutrones. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo pongo uranio 235 en un campo neutrónico, va a haber una probabilidad de que estos neutrones interactúen con el núcleo, lo exciten, y este núcleo se vea perturbado y por lo tanto se fisiona. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora es eso. Está acá el núcleo de uranio 235, llegó un neutrón, ahora está un núcleo compuesto, y este núcleo compuesto es inestable. ¿Ok? Y como es inestable, se fisiona. Y se fisiona, en este caso, en dos núcleos. Y se produce la fisión nuclear. ¿Ok? Y estos dos núcleos, en Terror. realidad... ¿Ah? Hola, ¿alguien dijo algo? No solo es un descuido de algún micrófono. Por Ok, favor, comprendo. Continúa. Está bien. Entonces, vamos a retroceder un poco. Ya, tenemos el núcleo del uranio 235, le llegó un neutrón, quedó un núcleo compuesto, y este se fisionó. En este caso se fisionó en dos fragmentos de fisión, el de la izquierda y la derecha. Y estos fragmentos de fisión, bueno, tienen que conservar varias cosas, porque la física y, bueno, la matemática funcionan. Entonces, uno, si por ejemplo suma la cantidad de protones y neutrones, se conserva. Entonces, viendo primero, llega un neutrón, se genera el núcleo compuesto, que es el del uranio, en este caso 235, pasa al uranio 236, que es el núcleo compuesto, y este núcleo compuesto se fisiona en dos, que es el bario, 141, y el criptón, 92, y se generan, en este caso, tres neutrones, por ejemplo, uno debido al criptón y dos debido al bario, ¿cierto? Si uno ve cada componente de estos núcleos hijos o de estos fragmentos de fisión, se tiene que ver que se conserva el número de neutrones, se conserva el número de protones y por lo tanto se conserva el número másico, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que cada fisión puede producir en general de 2 a 3 neutrones y que en realidad los fragmentos de fisión en este caso son el bario y el criptón, pero pueden ser varios más también. O sea, pueden haber otro tipo de fragmentos de fisión, no solamente el bario y el criptón. Como ven acá, el bario tiene 56 protones, el criptón tiene 36 protones y si lo sumamos da 92, que son los 92 protones que tenía originalmente el uranio. En este caso el uranio 236, que sería el núcleo compuesto, sería uranio 235 más un neutrón. Por lo tanto, se conserva la cantidad de nucleones, en este caso los protones, y además también se conserva el número de neutrones, porque si generan 3 neutrones, el bario tiene 141 neutrones en este caso, el criptón tiene 92 neutrones, y si uno suma, como está acá, 141 neutrones más 92 neutrones da 233, ¿ok? Que son los 141 del bario, los 92 del criptón, da 233. Pero además se generan 3 neutrones, que son, si uno los suma, daría 236. Y el uranio compuesto sería 236, porque el uranio es 235 em, más un neutrón da 236. ¿Ok? Entonces, esta básicamente, a grosso modo, como uno dice, bien superficialmente, es la fisión. Acá podemos ver la forma más general, la forma, o en realidad la forma que uno suele escribirla. Entonces tenemos un neutrón, que en realidad es cero acá porque tiene cero protones, por lo tanto es uno. Tenemos el uranio 235, que pasa a uranio 236, luego pasa a bario 141, am, bueno, en este caso sería em, criptón 92, y salen, bueno, tres neutrones y además se genera energía que son 200 MeV. ¿Ok? Entonces, esta reacción nuclear libera energía y libera energía de 200 MeV. Em, sigamos con la posición. Em,
Bueno, tuve un pequeño lapsus. Em, el número de arriba, el A, es el número de protones más neutrones, como se le había dicho. Entonces, en el caso del uranio, el 235 sería el número de protones más los neutrones. ¿Ok? Eso es lo que se conserva. Entonces, claro, volviendo de nuevo al video, en realidad este 235 son los protones más los neutrones. ¿Ok? Todos los números de acá arriba son los protones más los neutrones. Por lo tanto, bueno, se conserva porque se suman los protones más los neutrones. ¿Ok? Em, Continuando. Entonces uno, ya entendiendo un poco por qué se fisionan algunos átomos y qué significa esto, entonces uno ya puede empezar a manipular la fisión. Y bueno, desde que se descubrió la fisión nuclear hasta que se pudo manipular y controlar, pasó muy poco tiempo y se crearon los reactores nucleares. Entonces, los reactores nucleares, un modelo muy general en este caso, de la imagen que está acá, em, uno piensa que en el núcleo, aquí dice core, uno va a tener uranio. Esto de acá va a estar bajo líquido, en este caso agua, y esto va a estar contenido en un edificio. ¿Ok? Entonces este es el edificio del reactor. En este caso es de concreto, usualmente son de concreto. Lo que está en gris es el concreto, lo que está en azul sería agua, y lo que está aquí como celeste con blanco sería el núcleo del reactor. ¿Ok? Entonces, el, el reactor nuclear, lo que se genera son fisiones en cadena. Estas fisiones en cadena están generando de 2 a 3 neutrones que encuentran otro átomo de uranio 235 y se sigue fisionando. Y esta reacción en cadena, uno en algún momento tiene que controlarlas. ¿Cómo las controla? Existe algo que se llaman las placas de control en los reactores nucleares. Entonces aquí hay otro video. Este de acá. Este es un otro tipo de reactor. Por ejemplo, tenemos acá una vasija. Este sería un reactor nuclear de potencia. La vasija del reactor, donde se producen las fisiones, y esto se va a estar calentando. Y al calentarse, bueno, hay que enfriarlo. Acá hay un circuito donde se ve, por acá abajo ingresa, por arriba sale, que en este caso sería un líquido. Y este líquido em, está acá en un intercambiador de calor, y este intercambiador de calor, que principalmente es agua, se evapora, y el agua evaporada hace girar una turbina. Em, a ver, play. Entonces, aquí se ve cómo circula el circuito, o sea, cómo circula. ah, ¿Ok? Y lo importante de esto, bueno, hay que manipular o controlar la fisión. ¿Y cómo se controla? Bueno, aquí en otra imagen, por ejemplo, si uno deja el uranio o deja estos elementos solo, se empiezan a generar fisiones, y dependiendo las condiciones iniciales, se pueden generar muchas fisiones y se genera mucho calor. Y la única forma de frenar las fisiones, ya que el uranio está generando de 2 a 3 neutrones, uno tiene que poner o ubicar un elemento que sea absorbente de neutrones, un elemento que absorba los neutrones, pero que además no se fisione, no produzca más. Entonces, para eso o sea, para eso existen las placas de control. Las placas de control, piensen que, bueno, este es un diagrama de un reactor nuclear de potencia también, pero ahora que está en rojo, piensen que el reactor está operando a una alta potencia. Eso quiere decir que se están generando muchas fisiones al interior del núcleo. ¿Cómo se frenan las fisiones? Bueno, con las placas de control. Entonces, se ubican placas, una n cantidad de elementos entre los elementos combustibles. En este caso, ven, bajan unas barras de control, y por lo tanto el núcleo se enfría. En este caso, el enfriamiento se ve de un color distinto. Entonces pasó de estar
rojo, eso quiere decir que está operando, que está a alta potencia, y cuando bajan las placas de control, como ven acá, tarda un momento y empieza a bajar. ¿Ok? Entonces las placas de control, en este caso, son de un material absorbente. Material absorbente puede ser, por ejemplo, el cadmio. El cadmio absorbe neutrones y no emite otros neutrones. Por lo tanto, la población neutrónica disminuye. Si la población neutrónica disminuye, entonces el uranio no va a tener neutrones o no va a haber un campo neutrónico a su alrededor que pueda incentivar que él produzca fisión. ¿Ok? Entonces, los reactores nucleares tienen placas de control que son absorbentes y ah, ok, está el núcleo, tienen las placas de control y además tienen un elemento. En este caso, uno puede pensar que, bueno, hay distintos tipos de reactores nucleares, hay distintas formas de moderar, pero enfoquémonos, por ejemplo, en los reactores experimentales. Los reactores experimentales tienen mayoritariamente agua. Entonces, ¿por qué se ocupa agua? Porque el agua es blindaje, el agua también permite ver al interior del núcleo y además el agua modera a los neutrones. ¿Qué significa esto? Que el agua permite que los neutrones bajen su energía hasta la energía necesaria para poder fisionar el uranio. Entonces, el reactor nuclear está bajo agua, se producen los neutrones, pero estos neutrones tienen que tener una energía suficiente o muy específica para poder fisionar el uranio. Y esto se consigue con el agua. Como el núcleo está bajo el agua, y es muy probable, por lo tanto, las probabilidades son muy altas de que los neutrones se termalicen, entonces se va a estar generando una población neutrónica más o menos constante. Uno con las placas de control las inserta para que la población neutrónica disminuya o las extrae para que la población neutrónica aumente. Y si uno quiere lograr el equilibrio, entonces tiene que buscar en qué ubicación o qué altura tienen que estar las placas de control, tal que la cantidad de neutrones que se producen es la misma cantidad de neutrones que están durante toda la población. La cantidad de neutrones que se producen serían los mismos que estarían escapándose, más los que se absorben, más los que en este caso, que se absorben por fisión o porque los otros elementos también absorben, ¿ok? Generan fisiones. Entonces, uno, básicamente un reactor nuclear es un equipo, una máquina, puede pensarse, que está generando fisiones, que está generando neutrones. ¿Y qué se hace con los neutrones? Bueno, los neutrones tienen varias aplicaciones. Una, bueno, aquí son tres imágenes, por ejemplo, cómo se vería el núcleo de un reactor sin operar, que sería lo de la izquierda, o sin estar a potencia. En el centro sería el núcleo del reactor operando y el color que se ve acá sería el color del efecto Cherenkov. Y en este caso acá a la derecha se ve cómo serían los elementos combustibles. El uranio estaría al interior de estos elementos combustibles. Aquí se ve apenas, pero serían como unas cápsulas pequeñas. Y estos serían los encargados de producir las fisiones, ya que está el uranio acá. Y como se ve aquí en el centro, además hay otras barras que son distintas, que serían las barras de control. Entonces, esta es otra imagen donde se aprecia también el efecto Cherenkov, que es el color característico. Y acá hay un núcleo del reactor que además tiene estos tubos que están acá. En este caso son 6, 3 acá y 3 a la derecha. Estos tubos es lo que uno llama los tubos de irradiación. En los casos de los reactores de investigación se ocupan bastante estos tubos de irradiación para realizar experimentos o, claro, principalmente para realizar experimentos. ¿Sí?
¿Pueden ver la pantalla ahora? Sí. Sí, se ve. Ya. Bueno, entonces, bueno, principalmente ya está terminando la presentación. Bueno, entonces, entendiendo que los reactores nucleares son un equipo que produce neutrones, estos neutrones se generan debido a la fisión del uranio 235, y aquí tenemos unas imágenes de núcleos de reactores nucleares experimentales, y estos reactores nucleares, bueno, uno utiliza los neutrones con ciertos propósitos, y uno de los principales propósitos, bueno, tres tenemos, que uno es el entrenamiento, otro es educación y aplicaciones, diferentes aplicaciones. El entrenamiento principalmente es para entrenar personal de reactores nucleares, entonces uno tiene un reactor nuclear experimental que se puede utilizar para entrenar a personas que van a trabajar en reactores nucleares experimentales o reactores nucleares de potencia. Uno también puede utilizarlos para educación, para estudiar física nuclear, física de reactores, física de materiales, pero muy ligado a la academia. Y lo otro son las aplicaciones, que, bueno, una de las principales es la activación neutrónica, donde uno utiliza un neutrón incidente que incide en un núcleo, que puede ser cualquier cosa, y este núcleo se excita, se transforma en un núcleo compuesto, y este núcleo compuesto emite radiación gamma, y esta radiación gamma va a ser característica de cada núcleo, por lo tanto uno puede discriminar isotópicamente ciertas cosas o ciertos elementos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá a la derecha se muestra un espectro de neutrón gamma, activación neutrónica en realidad, y bueno, en realidad aquí como se ve, uno tiene un prom gamma, que es una de las formas de activación neutrónica. Entonces uno tiene el neutrón incidente, el núcleo target, este se genera un núcleo compuesto, se genera un gamma que es casi instantáneo, y luego este núcleo compuesto pasa a ser un núcleo radioactivo, y este núcleo radioactivo va a generar un gamma retardado, y este gamma retardado puede producirse, no sé, en milisegundos, en segundos, o en días o en años incluso. Entonces, dependiendo la vida media que uno le llama, uno va a poder discriminar, y la energía, la vida media de la energía, uno va a poder diferenciar y discriminar los elementos o los isótopos. Entonces, si uno mide los gamma que están un poco retardados, se llama activación neutrónica, y si uno mide los prom, que son casi instantáneos, se llama prom gamma, pero básicamente es la misma técnica, y permite discriminar distintos tipos de elementos. Otra aplicación, la última, es bastante importante. Por ejemplo, uno puede tener imágenes con neutrones. En este caso hay una cámara fotográfica, como pueden ver, y hay dos imágenes. La de arriba es con neutrones y la de abajo es con rayos X. Entonces uno puede generar imágenes con neutrones que son complementarias a los rayos X. Los rayos X, como muchos de ustedes sabrán, se ocupan bastante en la medicina, pero los rayos X tienen el problema de que no pueden discriminar bien los elementos de bajo Z. Los elementos de bajo Z son el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, ¿cierto? Porque ya que los rayos X, la interacción es principalmente bueno, con los electrones de las capas, entonces la energía que producen no discrimina bien entre elementos de bajo Z. En cambio, los rayos gamma y, bueno, los neutrones, al interactuar con la materia, van a producir radiación gamma, la cual puede ser convertida y detectada en luz visible, y como interactúan con el núcleo, no tienen el problema que tienen los rayos X de no discriminar en bajo Z, ya que interactúan con los núcleos, pueden discriminar para elementos de bajo Z y alto Z, pero es bastante, bueno, no hay como una regla general, ya que uno puede decir que en rayos X bajo Z es difícil de discriminar y alto Z es fácil de discriminar. En el caso de imágenes con neutrones, habría que ir viendo isótopo a isótopo, cuáles son fáciles de discriminar y cuáles no. En el caso acá de la cámara, bueno, la parte de abajo uno podría ver las partes más oscuras, que son las partes metálicas, y las partes más claras,
que serían, por ejemplo, donde está el rollo de la cámara, que es de un elemento de bajo Z y que aparece casi transparente, ¿cierto? Aparece como blanco. En cambio, en la parte de arriba se ve que, por ejemplo, el elemento de bajo Z, que sería donde está el rollo, a la izquierda y a la derecha, se aprecia bastante bien. De hecho, a la derecha se ven hasta como los agujeros del rollo de la cámara, lo cual no se vería con rayos X. Y bueno, eso. ¿Algunas preguntas? Gracias, ingeniero Francisco. Gracias, ingeniero Francisco. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla directamente o pueden también escribirla en el chat, por favor. Yo quería consultarle, ingeniero, hasta que alguno piense en alguna pregunta. Si nos podría contar un poco de su experiencia profesional, del dónde está trabajando ahora, más o menos. Bueno, yo actualmente me desempeño en Chile como operador del reactor nuclear chileno y además también trabajo con Atómica. Y bueno, yo estudié física, ingeniería física, y estoy haciendo un posgrado en física médica, realicé otro posgrado en física teórica, y mi función al interior del reactor, bueno, operar un reactor significa o implica de preocuparse principalmente de la seguridad del reactor. Los reactores nucleares tienen que operar de forma segura, por lo tanto uno tiene que preocuparse de que se hagan todas las pruebas correspondientes para que el reactor esté de forma segura. Entonces uno tiene que preocuparse del equipamiento. En este caso, por ejemplo, nuestro reactor tiene unas bombas que hacen circular agua para enfriar el núcleo del reactor. Entonces las bombas de agua, las bombas que hacen circular el agua, tienen que estar en buenas condiciones. Toda la instrumentación nuclear tiene que estar en buenas condiciones, en este caso las cámaras de ionización, las cámaras de fisión, y además la instrumentación termohidráulica. Por ejemplo, uno tiene que medir temperaturas, uno tiene que medir presiones. Bueno, uno no lo hace en realidad, uno tiene un equipo que mide temperaturas, que mide presiones, ¿cierto? Las temperaturas se miden con termocuplas, por ejemplo, que se mide caudal, pero uno tiene que estar haciendo las revisiones periódicas para asegurarse de que lo que uno está midiendo es adecuado y que además está dentro de los parámetros de diseño y de la licencia. Entonces, uno se preocupa de los parámetros termohidráulicos, pues, como temperatura, caudal, y se preocupa de los parámetros neutrónicos, donde principalmente uno mide el flujo de neutrones y la potencia del reactor. Viendo estos dos tipos de parámetros, viendo también que el edificio esté en buenas condiciones y que cada equipo esté en buenas condiciones, entonces uno podría asegurar de que el reactor está operando de forma segura. Entonces, actualmente como operador de reactor me preocupo, la primera misión es que el reactor esté operando de forma segura, y luego, bueno, prender y apagar el reactor, operarlo, y cuando uno lo está operando hay ciertas rutinas que cumplir, ciertos parámetros que hay que estar evaluando constantemente, y luego, bueno, ver las aplicaciones. En nuestro caso producimos principalmente radiofármacos, entonces se irradian cápsulas de molibdeno, las cuales por activación pasan a tecnesio, los molibdeno 98 pasan al molibdeno 99 y este decae a tecnesio. El tecnesio en un laboratorio radioquímico se envía a las clínicas y hospitales. Entonces, trabajo en la operación, ayudo cuando se envían las cápsulas y también hago simulaciones actualmente de los neutrones al interior del núcleo del reactor. Eso. Súper, muchas gracias, ingeniero. Les queremos pedir, por favor, que tengan cuidado con su micrófono. Eh, ha sido un poquito, ha interrumpido bastante en esta charla. La siguiente pregunta dice, ¿el reactor en Chile, quién lo construyó y se puede hacer o instalar algo similar en Bolivia? Bueno, en Bolivia se está construyendo o instalando un reactor nuclear experimental. El chileno estuvo listo en 1974. Lo construyeron una mezcla de ingenieros chilenos con ingenieros ingleses. Entonces, en realidad, uno tiene que pensar que los reactores nucleares ya son una tecnología actualmente que
que se conocen bastante bien, entonces uno se lo puede comprar a ciertas empresas. Hay empresas como Rosatom, que es rusa, o hay empresas como las argentinas INVAP, que diseñan y venden reactores nucleares. Entonces, uno los puede comprar y la mezcla sería de ingenieros que venden, en este caso, con los ingenieros nacionales, porque hay que adecuar las condiciones que ellos tienen diseñadas a las características del país. Y bueno, ellos van a traer a los principales ingenieros, pero en realidad la gente que construye también es gente del país. Entonces es una mezcla, pero que se hace con altos estándares. Eso es lo importante. Y en Bolivia, bueno, sí. En Bolivia tengo entendido que están instalando un reactor nuclear. De hecho, la vasija del reactor ya está en Bolivia, pero no tengo más detalles del reactor. Solo sé que se está construyendo y que se espera que prontamente esté listo. Eso. Cristian, puedes hacer tu pregunta. Ingeniero, buenas noches. Quería consultarle referente, digamos, a lo que mencionaba del uranio 233. El uranio 238 también puede, digamos, realizar la fisión referente al tema. Si se le hace un bombardeo, digamos, con neutrones más rápidos, ¿afectaría eso en la fisión? Bueno, yo ahora solo hablé del uranio 235, pero en realidad uno tiene que contabilizar todos los elementos físiles en este caso. Sería el 235, bueno, también el 238, y en este caso cuando uno de los productos de fisión, o uno de los posibles productos, en realidad no de fisión, pero uno de los productos, de los productos que se están generando en un reactor nuclear también es plutonio, y el plutonio también se fisiona. Entonces, uno tiene que, bueno, en las simulaciones y en los cálculos, incluir esto. Uno, por ejemplo, los reactores experimentales tienen un cierto grado de enriquecimiento en uranio 235, lo cual, al tener un cierto grado de enriquecimiento, no es 100% uranio 235, entonces va a estar el uranio 238, va a estar el uranio 233, y cuando estén al interior del núcleo del reactor, también van a estar generando plutonio. Entonces, el plutonio también se va a fisionar y va a generar más neutrones, entonces uno tiene que buscar el equilibrio considerando todos los elementos que están al interior. Actualmente solo, como les digo, hablé del 235, que es el más normal que se ocupa para aplicar la fisión, pero en el caso de los reactores nucleares se consideran todos los elementos que propician las fisiones, que aumentan la población neutrónica. En este caso también es el 238, el 233 también se considera, y también se considera el plutonio. Cuando ya los elementos llevan un poco de tiempo al interior del núcleo, se empieza a generar plutonio en pequeñas cantidades, pero bastante importante al momento de hacer los cálculos. Disculpe, una consulta más referente, digamos, a los reactores. No sé, digamos, qué tan viable sea o si ha sido probada esto, pero eso de las sales fundidas, creo que ha habido investigaciones de reactores con torio, creo, con flúor y líquido LFTR, no sé, algo así, de que sí han sido probadas. Creo que dicen que es más abundante que el uranio y la torpeza, y que las sales líquidas, digamos, podría ser un poco más viable su funcionamiento. No sé si, ingeniero, había escuchado esto. No se escucha bien. Referente a reactor torio con flúor, creo que es algo así. Claro, sí, los de sal líquida en realidad, que se llaman molten reactor, sales fundidas. En realidad, los reactores experimentales principalmente son con agua liviana. También hay algunos que son con agua pesada, y también hay otros que son más exóticos, aquellos que ocupan, por ejemplo, sales fundidas, y también están los reactores nucleares de potencia. Todo tiene que ver con el propósito que uno busque. Por ejemplo, si uno quiere tener mayor cantidad de neutrones térmicos, o si se quiere poder acceder al núcleo y poder verlo y poder hacer experimentos, claro, un reactor experimental con agua liviana es el más apropiado. Pero si ahora uno quiere hacer otro tipo de experimento, o si quiere tener otro tipo de energía en los neutrones, por ejemplo, neutrones rápidos, como decías tú, entonces, claro, los reactores de sal fundida emergen como una alternativa. Además que en el caso de los reactores experimentales con agua liviana, uno usualmente tiene el uranio dentro de unas cápsulas de aluminio.
En cambio, los de sal fundida principalmente tienen como el uranio mezclado con la sal. Entonces hay una mezcla donde está homogéneo, donde está todo el material nuclear, y este va generando, bueno, reacciones. Todo tiene que ver con el propósito. Según tengo entendido, en Francia partieron con este tema de los reactores de sal fundida, y claro, principalmente la idea era generar neutrones rápidos con otros propósitos. Y se estudia, de hecho, bueno, actualmente hay un montón de reactores de tipo de reactores nucleares porque la base es la misma, o sea, generar fisiones y enfriarlo o mantenerlo controlado. Entonces uno puede echar a correr la imaginación y hay muchos tipos de reactores, pero ¿cuáles son más sencillos de manipular? ¿Cuáles son más fáciles de poder mantener? En este caso son los de agua liviana, y hay otros más exóticos, como digo, de sal fundida, que son más difíciles de mantener, pero tienen otras ventajas, por ejemplo. O sea, de partida no se necesita, en este caso, agua. Entonces, es algo interesante porque uno lo puede ocupar en medios donde, por ejemplo, no es necesario ocupar tanta agua en el circuito primario. ¿Okay? También se habla de que, por ejemplo, hay gente que piensa que si en algún futuro la humanidad llega a la Luna o a Marte, se podrían instalar centrales nucleares en dichos lugares para generar electricidad. Y se podrían generar, por ejemplo, se podrían instalar reactores nucleares de sal fundida, ya que se podrían enfriar porque el frío del espacio es bastante helado, pero no se solidificaría como el agua, entonces formaría hielo. Entonces se podría tener sal fundida, que sería un reactor como autosustentable, pero sí, son alternativas y todo tiene que ver con lo que se busque. En este caso, los reactores más normales o los que más se utilizan son con agua liviana porque tienen propósitos que están bien identificados y están bien estudiados. Pues. Pero sí hay muchos distintos que son menos cantidad, pero existen. Gracias. Había una mano más levantada, Paola. Bueno, muchas gracias por la explicación y bueno, tengo 3 preguntas. La primera es, ¿cuál es la función del neutrón en el átomo y qué propiedad tiene, eh, o sea, qué propiedad tienen los neutrones para poder producir una fisión? Ya, bueno, a ver, creo que se lo puedo explicar mejor con una imagen. Ajá. El neutrón en el átomo, o en el núcleo en realidad, porque tenemos que recordar que el neutrón está en el núcleo, y el átomo es todo esto, pero los neutrones y los protones están en el núcleo y los electrones afuera. Los neutrones ayudan a dar estabilidad. Uno tiene que pensar que uno tiene las fuerzas de Coulomb, ¿cierto? Básicamente es positivo con positivo se repele y negativo con negativo se repele, por lo tanto, y negativo con positivo se atraen, ¿cierto? Coulomb. Por lo tanto, si uno tiene los electrones girando alrededor del núcleo, en el núcleo hay solo protones y neutrones, pero los protones son positivos y cada protón va a repeler al otro protón que está cercano. Entonces, si en el núcleo tengo muchos protones, van a tener mucha fuerza de repulsión. Para que esta fuerza de repulsión no dispare los protones cada uno por su lado, uno tiene que agregar neutrones. Entonces el neutrón ayuda a que los protones se mantengan al interior del núcleo. ¿Ok? Y estos neutrones, se da acá, entonces mientras más protones uno va teniendo, es necesario agregar más neutrones todavía. Entonces, por ejemplo, cuando partía la base, uno tenía el hidrógeno, el helio, el litio, uno podía lograr igual número de protones, igual número de neutrones para el equilibrio. Pero llega un momento en el que si, por ejemplo, tengo 10 protones, o bueno, no, si tengo 50 protones, lo más probable es que vaya a necesitar más de 50 neutrones para mantener todos esos protones en el núcleo. Entonces, el neutrón puede decirse que ayuda a la estabilidad del núcleo. ¿Ok? Ok, muchas gracias, pero se me genera una duda acerca de eso. Entonces, ¿por qué cuando tenemos más neutrones, por ejemplo, en el caso del tritio, por qué se hace más radioactivo o por qué se hace inestable si tenemos más neutrones? Ya, porque en este caso, el tritio, por ejemplo,
es un elemento de bajo Z. Esto no es una regla, uno no tiene que pensar las reglas o estos conceptos como regla general, en realidad. Uno tiene que entender que cuando los elementos tienen un bajo Z, por ejemplo, el hidrógeno o el helio, no es necesario agregar muchos neutrones. ¿Ok? Porque, por ejemplo, el helio tiene 2 protones. Entonces, la única forma de mantener 2 protones unidos, yo le agrego un neutrón entre medio, ¿cierto? Entonces, ahí uno podría tener, por ejemplo, un elemento con 2 protones y un neutrón. O yo podría agregar 2 neutrones también. Entonces, cuando uno tiene elementos con pocos protones, no es necesario agregar tantos neutrones. Entonces, cuando son bajo Z, la cantidad de neutrones no es tan importante. Lo importante es que sea igual o casi igual al número de protones. Pero cuando es mucho, cuando uno ya tiene mucha cantidad de protones, ahí es necesario agregar muchos más neutrones. No sé si me explico o si me entiendes un poco. Sí, muchas gracias. Sí, sí lo estoy entendiendo. Bueno, ya. Mi segunda pregunta es, ¿cómo se llama la radiación producida por los neutrones? Bueno, los neutrones generan varios tipos de radiación. Porque, a ver, no está acá, pero por ejemplo en este núcleo, cuando el núcleo está en equilibrio, es un núcleo estable, e incide un neutrón, se genera un núcleo compuesto, como vimos en el video. Voy a mostrar el video. Acá. Como aparece acá, aquí aparece un neutrón, luego el uranio 235 y luego el uranio 236. El uranio 236 es un núcleo compuesto que recibió un neutrón. Al recibir este neutrón, el núcleo, como ahora es un núcleo compuesto, no está en equilibrio. Y una forma de llegar al equilibrio es, en este caso, fisionándose, pero también puede ser, en este caso, el uranio fisionándose, pero hay otros elementos que no necesariamente se fisionan. Como por ejemplo, a ver, lo mostraba acá en Prom Gamma. En este caso, en este caso, incide el neutrón, se genera un núcleo compuesto, y este núcleo compuesto, para equilibrarse, emite un fotón, por ejemplo, un fotón gamma. Y ahora emite este fotón gamma, ya no es un núcleo compuesto, sino que pasa a ser un núcleo radioactivo, y este núcleo radioactivo, que va a seguir siendo inestable, va a generar, por ejemplo, una partícula beta, que sería un electrón, puede emitir un positrón, puede emitir una partícula alfa, o puede emitir un rayo gamma nuevamente, o incluso puede emitir un neutrón. Entonces, lo importante es que el neutrón va a incidir en el núcleo se va a ver afectado con esta perturbación y puede generar cualquier tipo de radiación, puede ser alfa, beta, gamma o incluso puede producir otro neutrón. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bueno, ya. Mi tercera pregunta es, bueno, usted mencionó que hay elementos que controlan o detienen la radiación absorbiendo los neutrones. Y bueno, ¿qué es lo que caracteriza esos elementos que son capaces de eso? Ya, esa pregunta es más compleja. Lo que pasa es que cada elemento tiene una probabilidad de interacción. De hecho, bueno, a ver, les voy a mostrar algo que se llama sección eficaz. La sección eficaz, acá por ejemplo hay una página coreana. Esta es la tabla de los nucleidos. Esperemos a que cargue. Ya, esta es la tabla de los nucleidos,
que les mostré hace un rato, y en este caso aparecen todos los isótopos. Por ejemplo, uno puede buscar el cadmio, y en este caso el estable. A ver, por ejemplo, 115, 114. El cadmio 114. Y existe algo que se llama la sección eficaz. Entonces, como ven acá, hay una probabilidad. Acá abajo uno tiene el neutrón incidente, la energía, y acá abajo, acá a la izquierda, en el eje vertical, dice sección eficaz, que se mide en barns. Entonces, cada elemento tiene una probabilidad de interacción. En este caso, por ejemplo, para los de baja energía, la probabilidad es mayor y luego empieza a disminuir, se mantiene más o menos constante y luego llega a esta región que se llama región de resonancia. En esta región de resonancia, la absorción aumenta mucho y luego empieza a disminuir. Por lo tanto, los elementos, lo que uno busca, los absorbentes, que la energía que uno tiene de los neutrones o de la población neutrónica al interior del núcleo del reactor sean absorbentes de neutrones. Eso quiere decir que la probabilidad de que absorban los neutrones sea alta. Pero sin embargo, los núcleos, cuando interactúan con los neutrones, tienen varias probabilidades. Pueden tener una probabilidad, como dice acá, de que reciban un neutrón y generen dos neutrones, que generen tres, que generen una partícula alfa, un protón, o que generen gamma, o que capturen los neutrones. Entonces, básicamente, todas estas probabilidades existen. Existe la probabilidad de que se fisione, pero para los elementos que están muy abajo de la tabla periódica, es muy improbable que exista una fisión. Por lo tanto, uno lo que juega es con estas probabilidades principalmente. Pone elementos que tengan alta probabilidad de absorción de neutrones y que tengan baja probabilidad de emitir neutrones. ¿Ok? Entonces, lo que uno se preocupa de poner cosas, o para controlar la reacción nuclear, es poner elementos que tengan una alta sección eficaz de absorción. Perfecto, muchísimas gracias, querido ingeniero. Muchas gracias, chicos, por las preguntas que han tenido. Vamos a continuar ahora con nuestra última exposición, por favor. Le agradecemos muchísimo, ingeniero, por darse el tiempo de poder estar con nosotros en la chat. Muchas gracias. A usted. Muy bien, vamos a continuar ahora. Y nuestro siguiente ponente es nuestro fundador, Brian Henry Ayala Cabrera, de la Universidad Mayor de San Andrés, con el tema Taller, Identificación de Radionucleidos mediante mediante la vida media y HBL. Por favor, Brian, la sala es tuya. Ya dame un ratito con el lío que he armado aquí. Ahorita lo voy a solucionar. De todas maneras, gracias, ingeniero. También voy a cortar la reunión de Meet entonces. Hasta otra oportunidad. Ya, primero eliminamos esto. Eliminamos esto. Y ahora sí. Por favor, tenga. Yo sugiero, bueno, ahorita hemos visto que si eliminamos a alguien no se puede volver a conectar, pero si sigue así con el descuido es que no están